personas que nos escuchan, les damos la bienvenida a Brújula para Diplomática, el podcast que te guía por las buenas prácticas para la proyección internacional de los gobiernos y actores locales y que busca formar a los recursos humanos especializados que incidirán en el desarrollo de comunidades. Yo soy Joana Maldonado, alumna de octavo semestre por la Universidad de Guadalajara y estoy encantada de compartir este espacio con ustedes junto a mi compañera y amiga Cristina. Justamente, este podcast es una iniciativa del Cuerpo Académico de Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias de la Universidad de Guadalajara. Está conformado por profesores comprometidos por la excelencia académica y la formación de profesionales. Yo me presento, soy Cristina Higareda, estudiante de octavo semestre de Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara y me encuentro encantada de estar participando con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Cristi. Y es por eso que en esta nueva temporada exploraremos cada temática desde perspectivas complementarias. Este capítulo que se conforma por la parte teórica conceptual y en el siguiente estaremos hablando de la parte práctica. Justamente hoy por hoy iniciaremos el primero de 2 programas acerca de un fenómeno político que desde sus inicios tuvo la característica internacional, el feminismo. Y esto se debe a que sus prácticas específicas, que surgieron desde necesidades domésticas, fueron expandiéndose en diferentes escenarios locales, nacionales y ha alcanzado una bien ganada presencia internacional, inclusive reconocida por la Organización de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales. Es por eso que desde su origen las prácticas políticas de las mujeres han llamado poderosamente la atención por el hecho mismo de ser protagonizadas por quienes habíamos sido relegadas históricamente, hasta manifestar una estética particular que hoy invade los espacios públicos y la escena sociodigital, que es de lo que hablaremos durante el día de hoy. Muchas gracias, Cristi. Me encanta el tema. Y para que la problemática que has planteado se comprenda mejor, en este primer episodio abordaremos algunas posibles explicaciones académicas a su alrededor y, por supuesto, con especial énfasis, vamos a explicar la característica internacional del activismo feminista y cómo fue dimensionándose de tal manera ser uno de los principales fenómenos internacionales que sacuden al mundo. También platicaremos con nuestras invitadas de manera inicial sobre las formas en las que el feminismo lleva a cabo sus prácticas y precisamente el tema que dio origen a proponer este tema en Brújula para Diplomática. Bueno, ahora para comenzar, damos la bienvenida a nuestras invitadas, la profesora Marta Loza y a nuestra colega Cristina Fuentes, a quienes les pedimos que se presenten, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, gracias por formar parte de este primer programa que inicia el nuevo ciclo de Brújula para Diplomática. Me presento, yo soy la profesora Marta Loza Vázquez, soy veterana, profesora de la licenciatura en Relaciones Internacionales y también soy miembro del Cuerpo Académico Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias. Usualmente yo apoyo en los programas que tienen que ver con diplomacia cultural, con paradiplomacia cultural y con temas relacionados, las diversas dimensiones de lo cultural a nivel internacional, como es en el caso que nos ocupa, que son los activismos. En este caso, el activismo feminista. Muchas gracias. Pues, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Cristi, Joana, por la invitación, a la doctora Marta Loza también por la generosidad. Y bueno, pues muy feliz, muy agradecida de estar en este espacio el día de hoy, compartir también con quienes nos escuchen a través de las redes sociales. Yo soy Cristina Gómez Fuentes, soy licenciada en Relaciones Internacionales, egresé por la Universidad de Guadalajara, me titulé recién en diciembre pasado, defendí mi tesis, y bueno, que es también un poquito el motivo que me convoca a compartir en el programa del día de hoy, porque precisamente escribí acerca de la politicidad de los movimientos feministas chilenos en el periodo entre 2017 y 2022 frente al neoliberalismo como una racionalidad gubernamental. Entonces, bueno, espero que la discusión sea interesante. Muchísimas gracias a ambas y bueno, después de darles esta maravillosa y calurosa bienvenida, nos gustaría comenzar y abrir el mapa preguntándole a la profesora Marta Loza, ¿por qué el tema del activismo feminista y sus prácticas son relevantes en el estudio del sistema internacional? A ver, vamos a comenzar echándole un ojito a lo que ha sido evidente, ¿no? Más o menos desde el año 2016, 2017 empezamos a ver la proliferación de manifestaciones a nivel mundial, empezamos por Estados Unidos y sobre todo en América Latina, de un grupo de jóvenes que desde su territorio empezaban a manifestarse.
y a exigir y a poner en claro una serie de particularidades de las necesidades que las mujeres tenemos en todas las edades, ¿no? Y cómo ellas se acompañaban de medios electrónicos para difundirla a nivel internacional. Y eso fue propagándose y se fue haciendo cada vez más evidente, ¿no? ¿Qué nos muestra? Lo primero que quiero hacer énfasis es que las relaciones internacionales, la internacionalización no dependen exclusivamente de los estados o los estados subnacionales, ¿sí? O de instancias super mega internacionales para existir, sino que también en este caso agentes locales, como son los movimientos feministas, tuvieron el protagonismo de hacerlo un movimiento, de hacer una evidencia internacional. Eso en primer lugar. Ahora, rápidamente les digo lo siguiente, el feminismo, el movimiento feminista nació con una vocación internacional. Lo vemos desde la Revolución Francesa, ¿sí? Cómo las mujeres estaban ahí presentes y se expandieron las ideas. Posteriormente, el movimiento potentísimo obrero del siglo XIX tenía también como protagonistas a mujeres, de tal manera que ya entrando el siglo XX, allá por los años 1919 a más o menos 1940, se generó inclusive una instancia internacional, la Secretaría Internacional de las Mujeres, que estaba en el marco de la ya famosa y otro motivación de todo el movimiento obrero que fue la Tercera Internacional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fueron compañeras sumamente importantes, solamente por mencionarles dos, a Alexandra Kollontai, Nadezhda Krupskaya, Clara Celti, ¿no? Que empezaron a irradiar este movimiento y aliarse con mujeres de todo el mundo para expandir cuáles eran las necesidades y cuáles eran el tipo de luchas específicas que las mujeres estaban protagonizando. Simplemente por recordarles, personas como Benita Galeana, como Elvia Carrillo Puerto, como una persona que conocen que fue Frida Kahlo, son precisamente producto de esta internacionalización con las cuales nació el movimiento feminista. Y simplemente termino con hacerles notar, porque me preguntabas sobre precisamente la relevancia, ¿no?, del movimiento internacional. A ver, es que precisamente las demandas de las mujeres cuando nos empezaron a unir dieron paso a la solidaridad, ¿sí? O sea, era una solidaridad obrera, etcétera, pero lo que ya es las ligas aceitadas de la solidaridad comenzaron a ser a partir del movimiento feminista. Otro, el movimiento feminista internacional difunde un compromiso ético para eliminar las desigualdades que hay, tanto económicas, raciales, culturales que tenemos las mujeres respecto a un orden patriarcal, ¿no? Otro elemento, ante los procesos de guerra, ante los procesos de violencia, las feministas siempre se han encargado a través de redes internacionales de proponer y buscar soluciones comunitarias y no punitivas. Por ejemplo, eso es lo que ha aportado el movimiento feminista internacional, ¿no? Quien pugna por la autonomía de los cuerpos, el movimiento feminista. Entonces, en pocas palabras, tenemos movimiento feminista histórico, institucionalizado, por ejemplo, en ONU Mujeres, pero también con manifestaciones autónomas desde la democracia radical que hace, por ejemplo, la Internacional Feminista. Entonces, sí, tienen una gran relevancia. Ay, muchas gracias, doctora, por clarificarnos y ayudarnos a entender un poquito más sobre todo lo que comprenden estos movimientos y aparte su internacionalización. Y ahora me gustaría aprovechar también y preguntarle a Cristina si las feministas son actoras específicas que participan en el sistema internacional y lo cuestionan, ¿qué elementos de renovación le exigirían al estudio de las relaciones internacionales? Gracias, Joana. Bueno, un importante preámbulo es el que nos plantea la doctora Marta, eminentemente, de cómo surgen, cómo nacen los movimientos feministas, cómo se comienzan a interpretar como un movimiento internacional.
Y bueno, a partir de esta pregunta que me realizas, me parece que hay dos puntos que hay que considerar, ¿no? Los movimientos feministas tienen la riqueza de ser al mismo tiempo, o pueden, ¿no?, crear teoría y al mismo tiempo ejercer prácticas, ¿no? Entonces, eso los hace sumamente valiosos y me parece que para las relaciones internacionales eso importa mucho, cómo inciden teórica y prácticamente, ¿no? En ese sentido, me parece también que es importante pensar cómo inciden los movimientos feministas también en esa dualidad, ¿no? En las relaciones internacionales como disciplina del conocimiento, de las ciencias sociales y demás, pero cómo inciden también en las relaciones internacionales en minúsculas, es decir, en estas interacciones que se dan, ¿no?, en el mundo o en lo internacional, ¿no?, en el sistema internacional. Bueno, en ese sentido me parece que, en primer lugar, una de las demandas y aportes más interesantes de los movimientos feministas es que nos permiten hablar o construir conocimiento y prácticas desde un pensamiento situado, ¿no? La pensadora, filósofa Donna Haraway ya ha hablado en sus trabajos desde hace algunas décadas del conocimiento situado, ¿no? La importancia de que al construir conocimiento sea desde una perspectiva situada. Esto quiere decir que no hay conocimiento que sea general o global o hegemónico, sino que todo lo que pensamos y analizamos parte de una esfera muy concreta de la realidad, ¿no? Entonces hablamos, digamos, de una parcela solamente de la realidad. Y esto no precisamente es malo, sino que nos permite identificar una radiografía de una situación y momento muy acotado, digamos, y esto no precisamente va a ser una realidad internacional, ¿no? Entonces ella cuestiona un poco la objetividad y entonces nos invita, ¿no?, a este conocimiento situado. En América Latina, distintas pensadoras y activistas y académicas han optado, y una de ellas es Verónica Gago, por más que hablar de conocimiento situado, hablar de pensar situado, ¿no? Pensamiento situado. Sí, con un poco de esta inspiración de Haraway, pero con el entendido de que todo conocimiento o todo, por eso ella habla de pensamiento, ¿no?, en lugar de conocimiento. Porque para ella el pensamiento, la capacidad de construir pensamiento siempre implica poner el cuerpo también, ¿no? No hay manera de separar, digamos, esta labor intelectual y demás del cuerpo y las experiencias que nos atraviesan, ¿no? Entonces, esto eminentemente tiene que ver con que hay recursos, hay trayectorias, hay experiencias que nos atraviesan en el cuerpo y eso pues también impacta, ¿no?, en la forma en que se construye el conocimiento. Entonces, bueno, me parece que ese es uno de los principales aportes muy importantes que otorgan los movimientos feministas, digamos, teóricamente y conceptualmente a las relaciones internacionales, ¿no?, en un primer momento. En un segundo lugar, me parece que también se trata, cuando analizamos o pensamos en las teorías de las relaciones internacionales, podemos observar cómo hay ciertas teorías hegemónicas y, bueno, quienes nos dedicamos al estudio de las relaciones internacionales sabemos que hay 4 grandes debates, ¿no? Muy famosos, muy conocidos. Algunos insisten en que son 3 debates, otros insisten en que son 4. Personalmente, yo me uno a quienes hablan de que son 4 debates. Me parece que el tercero es como el que marca el pie a que existan teorías o actores, más allá, actoras en este caso, que salgan de la idea tradicional de las teorías clásicas y que desmonten la idea de que solo los estados son quienes ejercen acciones de internacionalización o acciones capaces de incidir en el sistema internacional. Entonces, ese es un preámbulo muy importante porque permite que existan ciertas teorías críticas, ¿no? Pensamiento postcolonial, las teorías, ¿no?, también del pensamiento o de los estudios decoloniales, permite que existan las teorías queer, no sé, los estudios de género, y concretamente permite que exista el pensamiento feminista en las relaciones internacionales. Cabe decir que el pensamiento feminista no es exclusivo, no nació en las relaciones internacionales, pero sí las relaciones internacionales pueden nutrirse de este bagaje teórico, conceptual, político, epistémico que nos proporcionan los movimientos feministas. Y concretamente yo lo abordaba en mi trabajo de titulación,
hablamos de movimientos feministas diversos, heterogéneos, pero que aún así logran encontrar vasos comunicantes, logran construir una gramática, quiero decir, como un vocabulario a través del cual se articulan y generan luchas que podemos cartografiar, que podemos mapear, digamos, a diferentes escalas, ¿no? Entonces, me parece que esa también es otra riqueza muy importante, ¿no?, de los movimientos feministas latinoamericanos en toda su diversidad hacia las relaciones internacionales, ¿no? Cuestionar el papel de los estados, poner al centro las mujeres, y bueno, ya hablaba yo un poco de estos 4 grandes debates en las relaciones internacionales. En el tercer debate es cuando hablamos de la inclusión, digamos, en el estudio de las relaciones internacionales de teorías críticas, ¿no? Y ahí es donde entran un poco las teorías feministas y demás. Y es un momento muy importante porque además de que nos permite considerar otras subjetividades, digamos, en la construcción tanto de las relaciones internacionales, o sea, como las interacciones, como en la disciplina, nos permite considerar, pues, a otras actoras, nos permite considerar también otras, bueno, esto, ya lo decía, subjetividades, ¿no? No solamente cuestiones materiales, sino también otro tipo de cuestiones. Pero cabe señalar que estas teorías no han sido del todo aceptadas, ¿no? Todavía hay gran parte de la academia que se rehúsa a considerarlas teorías o a considerarlas parte o incluso a considerarlas ciencia, ¿no? Las consideran como mera ideología cuando no es así, ¿no? Entonces, Bell Hooks, que también fue una pensadora afroamericana muy, muy importante, ella tiene un libro que se llama Teoría feminista de los márgenes al centro, ¿no? Entonces, para mí eso fue también muy importante, discutirlo, pensarlo, llegar a esas reflexiones en mi tesis, de saber que hay muchas teorías o hay muchas formas de construir el conocimiento en las ciencias sociales desde un pensamiento, digamos, amplio de la teoría social, pero que llega a las relaciones internacionales y que son teorías que se han visto como muy en los márgenes, ¿no? O sea, que no se consideran con la solidez que podrían tener para estar en el centro de las discusiones. Y la realidad es que las teorías feministas exigen a las relaciones internacionales considerar estas otras propuestas que se han construido desde los márgenes geográficos y epistémicos, ¿no? Totalmente. Qué increíble y muy acertado lo que mencionas, porque justamente ya estamos comenzando a hablar un poco más de los feminismos de una manera concreta y, como mencionas, de manera plural, porque son varios, ¿no? Entonces, estos movimientos nacen y tienen su historia en lo colectivo, siempre hemos estado juntas, pero además siempre desde la comunidad y lo colectivo inmediato. Entonces, pues yo les pregunto a ambas, ¿no? ¿Cómo es que van desplegando escalas de su participación? ¿Cuál es la capacidad de articulación internacional que tienen estos movimientos feministas? Bueno, voy a tomar la palabra porque quiero hablar primero hacer la gran reflexión, ¿sí? O sea, todo fenómeno, todo hecho internacional no surge espontáneamente, ¿sí? Lo internacional, o sea, desde la perspectiva sociológica, no es otra cosa que el reflejo a nivel macro de lo que ocurre en la sociabilidad cotidiana de la humanidad, ¿sí? Entonces, a nivel micro surgen los problemas y se van generando, ¿sí? A nivel internacional, de tal manera que sí, claro que hay una dinámica particular de lo internacional, pero que siempre está tocada por lo local, ¿no? Y es curioso, por ahí voy, fíjense. De repente todas estas demandas que surgen de la situación de las mujeres, primero se van exigiendo, se van demandando, se van tomando conciencia hacia un cambio en lo inmediato, ¿sí? Y cuando no hay respuesta, van ascendiendo hacia los estados, hacia la nación, ¿no? Sin embargo, si siguen sin atenderse, se van generando a través de redes solidarias a nivel internacional. Y aquí, de manera particular, el movimiento feminista ha mostrado cómo a través de ese escalar, ¿sí? De escalar niveles de necesidades, de no respuestas, a través de la solidaridad se han generado reconocimientos internacionales. Entonces, así se va escalando, ¿sí?
y a tal grado de llegar a generar lo que hoy llamamos ONU Mujeres, por ejemplo. Pero así va de lo general, de lo particular, perdón, a lo general. Después volvemos un poquito a esta idea, ¿no? Bien, pues gracias, doctora. Creo que sí. Por ahí, ¿no? En ese sentido también van mis ideas. A ver, me parece que hay otros, podemos pensar en general en la existencia de movimientos sociales en el mundo, podemos pensar en los movimientos obreros, estudiantiles, no sé, agrarios, indígenas, y que también tienen una capacidad de articulación internacional, ¿no? De alguna forma. Pero en el caso de los movimientos feministas, una de sus, digamos, como cosas más novedosas, uno de sus aportes más novedosos, es que, en primer lugar, cuestionan esta división que existe sexual del trabajo y de la vida, ¿no? De que hay una esfera de lo público, hay una esfera de lo privado, y entonces las mujeres están recluidas solo a lo privado. Durante muchas, las mujeres y los cuerpos feminizados, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se pensó así, y entonces era como, lo que pasa en la esfera privada no compete a las relaciones internacionales o no compete a lo internacional, ¿no? Y entonces me parece que una de las cosas más novedosas de los movimientos feministas ha sido poner a discusión esas ideas, ¿no? Disputar lo que pasa en lo privado, y entonces hay autoras, y yo retomo mucho a Verónica Gago, lo escucharán a lo largo de este programa. Es una pensadora argentina que ha trabajado mucho, sí, con la teoría feminista, las cuestiones neoliberales, la deuda y demás. Y bueno, y ella pues recupera, ¿no? También el pensamiento de otras muchas autoras. Pero me parece importante porque hay un texto que se llama La Internacional Feminista, ¿no? Y lo escribe con otra autora que se llama Marta Malo, y precisamente hablan haciendo o recuperando esta idea, ¿no? De la división sexual del trabajo y demás. Ponen a discusión cómo la casa, que puede ser, o lo doméstico, que es como la unidad básica o mínima de la sociedad, es de alguna forma un territorio, ¿no? Y desde ahí se produce valor, ¿no? En el sentido de que se producen ahí distintos bienes y servicios que no son contabilizados, digamos, por las cuentas nacionales de los estados, pero que sin duda están generando economía y están generando un montón de cosas, ¿no? Entonces, a partir, digamos, de ese planteamiento o de esa discusión, es que podemos pensar que los movimientos feministas logran hacer análisis, digamos, desde distintas territorialidades, y entonces desafían estas ideas del Estado-Nación, ¿no? Por ejemplo, tan clásicas de las relaciones internacionales. Y entonces ponen a debate cómo desde distintos territorios, porque ellas lo hablan así, en clave de territorialidades, se pueden construir acciones que se articulen internacionalmente. Entonces, pondré algunos ejemplos muy breves, pero por ejemplo, lo vimos en 2019 con las chicas, esta colectiva chilena de las tesis, cómo fueron capaces desde estar en una situación muy específica en Chile, protestando contra el patriarcado, protestando contra la violencia feminicida. Es algo que, aunque aparentemente era muy concreto, muy regional, digamos, muy localizado, terminó haciendo resonancia en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, esto da cuenta de esa capacidad de articulación que tienen como los movimientos feministas, y que logran poner en la discusión pública cuestiones que en apariencia eran solamente privadas, ¿no? O domésticas. Y eso nos permite entonces identificar otras cuestiones de los movimientos feministas. Por ejemplo, hemos visto también, o sea, en Chile, yo pongo ese ejemplo, ¿no? De las tesis y todo este performance que hicieron, pero también pensemos, por ejemplo, en las argentinas y la lucha que dieron por el aborto legal, ¿no? Que también, claro, que también se replicó en México, se ha replicado en otras partes del mundo, pero ahí fue como un enclave muy, muy, muy claro, ¿no? En México hemos podido identificar que quizá la lucha como más fuerte o una de las más consolidadas de los movimientos feministas es contra la violencia feminicida, que eso también ha tenido otras repercusiones en América Latina y a lo largo del mundo. Pero entonces, me parece que es una de las
o sea, al analizar cómo se despliegan esas escalas de participación, es que logramos observar que el movimiento feminista actúa de manera multiescalar, ¿no? Actúa en este nivel, ya lo decía, muy doméstico, muy íntimo, que hay otras autoras que también lo han referido, ¿no? Que todo en alusión a esta frase como de la segunda y tercera ola del movimiento feminista, de lo personal es político, pues hay autoras en relaciones internacionales que dicen lo personal es internacional, ¿no? Eminentemente. Entonces, me parece que es importante analizar esa multiplicidad de escalas que tiene el movimiento feminista pues, de estar existiendo, digamos, desde lo doméstico, lo nacional, lo regional, lo internacional. Entonces, pues eso, el movimiento feminista tiene una capacidad transnacional muy importante y que también algunas autoras lo destacan como una fortaleza muy importante, porque no se trata de un plan a futuro, ¿no? De que, la siguiente escalada en los movimientos feministas es que se transnacionalicen, no, o sea, ya son transnacionales, han nacido transnacionales y a pesar de que ya hablábamos de que los feminismos son heterogéneos, son distintos y demás, logran construir cierto vocabulario, digamos, que les permite en diferentes partes del mundo entender, ¿no? Las situaciones que atraviesan las mujeres en sus distintas escalas de opresión, ¿no? Sea el patriarcado, sea el racismo, sea, no sé, hay un sinfín ahí de cuestiones que son consideradas opresiones y que las mujeres han logrado como articularlas, ¿no? Y bueno, finalmente me gustaría decir, retomar, ¿no? Un concepto que ha sido muy clave porque ha sido, digamos, impulsado desde el sur global, concretamente desde América Latina, pensar los feminismos contemporáneos no en una idea de las olas, que eso corresponde mucho a una, digamos, como genealogía en Europa, y sino, o más bien pensarlo actualmente en esta categoría o en esta clasificación de una marea, ¿no? Que ha venido a revolverlo todo y en esa revuelta ha logrado que a sus distintas escalas los movimientos feministas se articulen, ¿no? Y dialoguen entre sí y que no precisamente al hacerse transnacionales pierden su arraigo como local, ¿no? Entonces eso ha sido también una cosa muy importante a destacar de los feminismos. Total, total. Muchas gracias, compañeras, por compartir. Y es verdad que en cada situación, en cada escala, se enfrentan retos distintos para las mujeres, que es muy importante para reflexionar. Y en ese sentido, compañeras, también me gustaría preguntarles, entonces, ¿consideran que las ideas y formas de expresión feministas chocan con la realidad de los gobiernos locales o cómo es que estos intervienen? ¿Y qué es lo que se espera de esta relación entre ambas posturas? Las escuchamos. Ajá, sí, fíjate cómo en esta dinámica de lo local en lo internacional es como una campana, si se fijan, ¿sí? Surgen estas necesidades, estas demandas van escalando, no hay respuesta y entonces acá arriba se crean como una red de baterías necesarias, ¿no? Que van respondiendo a las necesidades previas y posteriormente esa batería de derechos sirve de respaldo para que baje otra vez y para que aquellos movimientos, aquellas mujeres, aquellas expresiones que no alcanzan a obtener respuesta inmediata, se acogen de la relación internacional, de las demandas internacionales y a través de ellas luchan. Entonces es recíproca, ¿sí? Y precisamente los gobiernos locales son un impedimento para el movimiento, sí. Desgraciadamente es el primer obstáculo con el cual chocan los movimientos feministas, ¿sí? Porque inclusive cuando un gobierno local, cuando un gobierno nacional hace eco, da respuesta positiva a las demandas de las mujeres del movimiento feminista, curiosamente es cuando esos gobiernos escalan a nivel y se catalogan como gobiernos de avanzada, gobiernos progresistas, gobiernos de corte social, porque precisamente recogen, ¿no? Recogen las demandas. Pero desgraciadamente la mayoría no, como les digo, es el primer obstáculo. ¿Y por qué? Porque los gobiernos locales, digamos, recogen ahora otra vez de manera inmediata lo que algunos autores han llamado los micropoderes. Foucault, ¿sí? Por ejemplo.
están los micropoderes o los micromachismos o los microfascismos. Es decir, estas pequeñas son expresiones, ¿sí? Y comportamientos de lo cotidiano que son muy sutiles, a veces bien inconscientes, que reproducen el dominio de lo masculino, el dominio de lo patriarcal, ¿sí? Y perpetúan, inclusive son tan inconscientes y tan difundidos que a veces hasta las propias mujeres los repetimos. Entonces, estos perpetúan la desigualdad, ¿sí? Y por lo tanto va en contra del desarrollo pleno de las mujeres. Entonces, esa es la labor de los movimientos feministas, empezar a horadar, y esto cómo se va horadando de tal manera que se hace alertas mundiales, ¿no? Alertas internacionales que después se ofrecen para que otros movimientos se apoyen de ellos y rompan ese escalamiento negativo que sí, en un principio muchos gobiernos locales son los primeros que se oponen. Miren, justo con esta pregunta pienso en un ejemplo bien concreto, ahorita también con lo que discute la doctora Marta, y es en el caso de Jalisco, ¿no? En México. Bueno, antes de ir al ejemplo, me gustaría señalar que yo he sido siempre muy escéptica de la institucionalización de los feminismos, porque el feminismo es, o en su variedad, digamos, en su heterogeneidad, se trata de un movimiento que precisamente es eso, es contrahegemónico, ¿no? Entonces, va contra la institución misma del Estado, que es patriarcal, que es colonial, y que es profundamente racista, autoritaria y demás. Entonces, los movimientos feministas surgen eso, como un contrapoder, ¿no? Como la posibilidad de pensar otras formas de existir, otras formas de relacionarnos, pero lo que sí hay que reconocer, o sea, a pesar de que soy, insisto, muy, muy escéptica o que cuestiono la institucionalización de los feminismos, hay que reconocer que se han dado batallas muy importantes y que gracias a esa institucionalización es que muchas de las luchas y demandas que se producen en las calles han podido llegar a leyes y han podido pues tener un alcance masivo, ¿no? De otra forma sería muy, muy complejo. Pero se trata todo el tiempo de una relación con el Estado, hablemoslo en términos como el Estado en general o en los gobiernos locales, se trata de una relación ahí siempre de disputa, ¿no? Y que es compleja, pero bueno, que tiene que existir, ¿no? De alguna forma. Y con eso, por eso quiero situarme en el caso de Jalisco muy concretamente, que ahora México tiene una primera presidenta mujer, que se habla de que el gobierno de México es progresista, ahí, bueno, con sus asegúnes, y a pesar de que internacionalmente se observa México como, órale, o sea, un país que ahorita tiene una presidenta mujer, que la tiene antes que Estados Unidos, que con todos sus problemas y demás, se observa un Estado de Derecho, hay un respeto a las instituciones y demás. A pesar de que vivimos en ese país, tenemos, pues ya sabemos, ¿no? Las entidades federativas, y en el caso de Jalisco concretamente se trata de un gobierno, pues de ultraderecha, ¿no? Neoconservador, que decididamente ha ido contra los cuerpos de las mujeres, contra los derechos de las personas de la diversidad sexual. O sea, hemos escuchado hace unos meses qué pasó en el Congreso del Estado, cómo diputadas y diputados rechazaron y, o sea, quiero dejarlo muy claro, no era una iniciativa del Congreso, era como un mandato de la Suprema Corte de respetar y reconocer las identidades de las personas trans menores de 18 años, que se trataba simplemente del reconocimiento legal, o sea, de que pudieran tener el nombre con el que se identifican, que corresponde a su identidad, ¿no? De género. Y bueno, el gobernador fue transfóbico, tal cual, o sea, entonces, bueno, quiero ejemplificar con esto que el gobierno local ha sido profundamente reaccionario, ha sido violento, ha sido misógino y ha estado contra los movimientos feministas, ¿no? Ese es un ejemplo muy concreto, lo que pasó con esta ley, la ley trans, que no fue aprobada, pero también, o sea, lo observamos desde la legislatura pasada, cómo se intentó, bueno, fue un problemón, fueron un montón de sesiones para que el gobierno del Estado, o el Congreso del Estado, perdón,
aprobara la despenalización del aborto, ¿no? A pesar de que en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, hace un montón de años que esa conquista ya se tuvo. Entonces, puede haber avances como a nivel nacional o a nivel internacional, pero quiero que dimensionemos que a nivel local los gobiernos pueden poner como trabas pues muy grandes, ¿no? Para la conquista de derechos y para el avance de las agendas feministas. Y esto lo pongo en algo que no pasó hace 10 años, o sea, está ocurriéndonos, ¿no? Ahora. Y bueno, en ese sentido me parece también muy importante mencionar que claro, que a pesar de que cuestiono mucho, ¿no? La relación o la existencia de los feminismos institucionales, sí hay una cosa que reconocer, bueno, hay muchas, ¿no? Pero a mí como internacionalista, creo que es muy importante reconocer la batalla que han dado muchas mujeres para que existan ciertos mecanismos a nivel internacional, como es la Convención Belém do Pará, que es un mecanismo regional en América Latina, creado en el 94, para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? O la CEDAW, ¿no? Que es este convenio también, o esta convención para la eliminación de la discriminación contra las mujeres, que existe, que fue ratificado desde los 80, ¿no? Desde el 81. Entonces, eso se dio, digamos, el sistema internacional, los estados, ninguno nunca han sido como, ay, vamos a reconocer los derechos de las mujeres, ¿no? Siempre hemos sido las feministas, las personas de la diversidad sexual, quienes estamos ahí poniendo el cuerpo y luchando para que se reconozcan nuestros derechos. Y si no es por esa institucionalización, muchas conquistas no se hubieran dado, ¿no? El derecho al aborto, bueno, o sea, con la despenalización del aborto, el derecho a una vida libre de violencias. Entonces, han sido batallas muy cruciales, muy importantes y que se han tenido que dar. Y quiero aquí decir muy orgullosamente que las latinoamericanas llevamos ahí como una agenda de avanzada, porque nosotras en el 94 fue que se creó, digamos, esta Convención Belém do Pará, y en Europa, digamos, como el equivalente, que es como el Convenio de Estambul, surgió muchos años después, ¿no? Entonces, habla también de una articulación de luchas, pensémoslo así, de cómo se comunicaron, digamos, ¿no? Lo que hicieron las latinoamericanas y cómo pudo ser aprovechado en Europa, ¿no? Y finalmente cierro así esta intervención señalando que ahora más que nunca también es importante que sigamos articulando los movimientos feministas, estas luchas y demandas, porque se ha pensado que los feminismos han ido demasiado lejos, ¿no? Que en el 2018, o sea, a partir del 2017, 18, que se dan estas movilizaciones masivas en las calles contra la violencia feminicida, por los derechos sexuales y reproductivos y demás, por el lenguaje inclusivo, por un montón de derechos, se pensó que las feministas habíamos ido demasiado lejos. Y aquí retomo algo que yo escuché y que me ha parecido muy relevante de autoras como la doctora Luz Ruffini, otra argentina maravillosa, la doctora Celia Magaña, una académica de la UDG, que ponen de manifiesto que esas conquistas feministas nunca son como, nunca se sientan, digamos así, sobre cemento, ¿no? Nunca son fijas, y siempre que hay avance, y que lo vemos ahora de gobiernos neoconservadores, autoritarios, de ultraderecha, el cuerpo de las mujeres y los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales son los primeros que se cuestionan, los primeros que se derrumban. Y pues ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, a Milei en Argentina, tenemos a Bukele en El Salvador, tenemos a Noboa en Ecuador, a Donald Trump, ¿no? Precisamente en Estados Unidos, y cómo están, o sea, como creando una regresión de derechos muy grande, o sea, a nivel de que eliminan presupuestos, eliminan instancias gubernamentales, ministerios, que eso ha sido también un avance muy importante de los feminismos, digamos, un poco en articulación, sí con los gobiernos locales, pero también como con el Estado o con el sistema internacional, la creación de mecanismos para el adelanto de los derechos de las mujeres, ¿no? No crean que siempre ha existido un ministerio de las mujeres o que siempre ha existido una secretaría de las mujeres, claro que no. Entonces, han sido logros institucionales, y eso también, o sea, lo vemos también en los gobiernos locales, ¿no? En Jalisco teníamos un instituto de las mujeres y que después fue modificado y ahora es esta Secretaría de Igualdad Sustantiva, que para muchas feministas fue como, pues muy cuestionado, ¿no? Porque entonces como que no habíamos entendido nada, ¿no? Por así decirlo. Entonces,
lo observamos a nivel internacional con distintos gobiernos, cómo han ido en contra de estas instituciones y pues se piensa, han ido en contra de esto, de los derechos reproductivos, van siempre, o sea, el cuerpo de las mujeres es lo que siempre es como el primer territorio de disputa ante el avance de estos gobiernos como autoritarios y represores. Entonces, también me gustaría mucho como dejar esta idea aquí importante para la reflexión con quienes nos escuchen, de que vivimos tiempos muy complejos y que no es verdad que los feminismos habían llegado muy lejos, ¿eh? O sea, nada más lejos que eso, y estamos enfrentando en momentos de mucha regresión, de muchas violencias, y que pues urge seguirnos, ¿no? Como articulando, seguir discutiendo y seguir dando la batalla, porque justamente acá Cristi, nuestra compañera que está también en Chile, lo está viviendo, ¿no? Con el gobierno de Kast y cómo la gente sale a las calles de nuevo, porque esos derechos que parecían ya conquistados, pues no lo son, ¿no? Entonces, eso, creo que es muy difícil la relación, además muy compleja, que se ha dado entre los feminismos y los gobiernos, pero tiene que existir, o sea, porque si no, es el gobierno el primero que nos quita los derechos, ¿no? O que nos permite ejercerlos de alguna manera. Entonces, bueno, un poquito por ahí me quedo. La verdad es que estoy fascinada escuchándolas, me encanta. Justamente me recuerda mucho a esta teoría dominó, ¿no? Que es muy fácil poder entender como lo que está sucediendo aquí en América Latina. Basta con un gobierno de ultraderecha que, que tenga mucha incidencia política y que mucho intervencionismo para que la sociedad tenga miedo, ¿no? Y yo genuinamente tengo miedo porque hay muchos gobiernos de ultraderecha que están retornando otra vez. Y con lo que nos comentabas, Cristi, a mí me recordó la frase de Simone de Beauvoir, que dice como, nunca olvides que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Y esos derechos nunca se dan por adquiridos. Debes permanecer vigente durante toda tu vida. O sea, como siempre estar alertas, porque incluso aunque hayamos ganado una batalla, parece que nunca vamos a ganar toda la guerra o toda la lucha, ¿no? Y es que es como esa constante de tener que estar luchando y peleando y todo el tiempo cansándose, ¿no? Creo que es muy justo estar cansada de todo el tiempo estar alerta, de que en cualquier momento pues eres territorio de disputa, ¿no? Y conquista, como tú lo mencionas. Pero creo que también el feminismo es muy atingente en el hecho de que a través de la comunidad, a través de la solidaridad, ¿no? A través de la sororidad, es que nos refugiamos entre nosotras mismas, que muchas veces, pues sí tenemos mucho miedo al gobierno, a las instituciones, en la manera en la que son violentas con nosotras, pero que también, pues no estamos solas. Y eso es algo que me fascina del movimiento feminista y que creo que es un movimiento muy genuino, ¿no? Que no importa en el momento en el que lo vivas o lo que estés, siempre se va a estar luchando, ¿no? Porque las mujeres tengamos derechos y que estos derechos sean reconocidos, porque como bien sabemos en las relaciones internacionales, la única institución que nos puede reconocer los derechos es el Estado, ¿no? Y es el único que los puede violentar. Entonces es algo muy complejo también de tratar la relación de este movimiento y las diferentes instituciones y sus escalas que se tienen, ¿no? Entonces, bueno, yo de verdad que estoy fascinada y la verdad es que este tiempo se pasa rapidísimo cuando la conversación es muy enriquecedora y de verdad decir que me encantan estos espacios en los que se puede aprender de otras mujeres, ¿no? Siempre he pensado que es increíble aprender de otras personas que tienen vivencias muy parecidas a la mía en cuestión de que somos mujeres, ¿no? Y nos podemos entender. Así que para ir cerrando, pues nuestra brújula de hoy, si nuestra audiencia tuviera que quedarse con una sola herramienta o concepto de esta charla para aplicarlo en sus comunidades, ¿cuál sería su conclusión final o reflexión clave? No, pues es que no hay una sola herramienta, ¿sí? Pero quizás de manera así como una conclusión muy general. Si ha existido internacionalización efectiva desde actores locales, eso ha sido el movimiento feminista y las actoras locales. Ellas son las que les han dado vida. Yo creo que esa sería una primera conclusión. Número 2, la internacionalización de las mujeres son las que han puesto fundamentalmente sobre la mesa una serie de agendas éticas, de agendas
precisamente que ayudan a la sensibilización y a la humanidad internacional. O sea, eso es otro elemento. ¿Por qué creen que cuando se van logrando más, o sea, ir escalando en nuestros derechos, cuando ven que verdaderamente estamos integradas y se están logrando, sí, hay que cuestionar a la institucionalidad siempre, porque hay que estarle metiendo cuñas para irla mejorando. Cuando se está logrando eso, ¿por qué creen que esto de lo que les hablaba anteriormente, que es lo más peligroso, los micromachismos, los microfascismos, salen en tropel, se organizan y organizan regímenes como el que tú tienes a tus espaldas? Tú, esa manifestación que ahorita estaba pasando ahí atrás de tu casa, es efectivamente lo que decían ya, Cris, de que no hay que estar confiadas, jamás se confíen en que los derechos ganados van a quedarse a perpetuidad. Vean los gringos, vean los Estados Unidos, era el país donde la reivindicación del cuerpo de las mujeres y el derecho a abortar ya estaba consolidado y va para atrás. Bien, eso en pocas palabras que no nos confiemos y echemos mano a la mejor, bueno, ahí sí hay una herramienta, la internacionalización de las demandas, la internacionalización de los movimientos para hacer frente común y primero, saber que no estamos solas y que se puede luchar. Y finalmente yo quisiera, bueno, sí, solo sí el movimiento es feminista en realidad en el sentido de que es honesto, de que no son posturas protocolarias solamente, superficiales, no basta con que llegue el 8 de marzo y salgamos vestidas de moradito y diciendo que la ONU Mujeres es lo máximo o la institucionalidad, no, es una continua lucha, ¿sí? Y quiero entonces hacer el nexo, porque ahorita hablamos más o menos de conceptos, ¿no? De ideas generales y la importancia que tiene que ver con las prácticas específicas, que es precisamente esas formas que ha mostrado el feminismo y que le ha otorgado precisamente su lugar internacional. Y que precisamente a través de esa estética, de lo que van a hablar las compañeras el próximo programa, ¿no? De este artivismo, es decir, de arte, ¿no? Como una herramienta para impulsar precisamente los cambios de lo social, los cambios políticos, económicos y sobre todo culturales, para erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y hay que estar muy atentos porque cuando más avance el feminismo, el fascismo se siente más tocado y sale con toda la fuerza. Yo ahí me quedo y agradezco mucho la invitación a este programa, ¿no? Que quedan un montón de cosas, pues sí, pero es uno entre varios que tenemos que seguir dando la lucha, ¿no? Bueno, pues procuraré ser breve. No tengo solo un concepto, hay algunas ideas que me gustaría que discutamos, a pesar de que, bueno, seguramente quedarán otras fuera. Agradecerles mucho, Joana, Cristina, por el espacio, por la discusión. Se me ha pasado rapidísimo, muy rico. Y bueno, a la doctora Marta, ni qué decir, ¿no? Muchas gracias también. Y a todo el equipo que hace posible lo de Brújula Paradiplomática. Bueno, en primer lugar, creo que hay algunas ideas que me gustaría rápidamente así como cerrar. No hay duda, los feminismos son internacionales, han nacido internacionales, tienen una capacidad de articulación, que es una de sus riquezas, una capacidad de articulación internacional. Y otra cosa que no dije a lo largo del programa, pero que para mí fue novedosa al estar escribiendo la tesis, descubrir cómo autoras como Natalie Rojas Vilches hablan de una feministización de los movimientos sociales en general. O sea, el movimiento feminista ha resultado tan potente, tan novedoso, que termina articulándose no solamente internacionalmente, sino con otras luchas sociales. Entonces, lo vimos en Chile con los movimientos del 2011, con estudiantiles y demás, cómo tuvieron que poner al centro también las demandas de las mujeres, ¿no? Ya no podemos hablar solamente de movimientos sociales que solo contemplen a los hombres o en esta onda o en estas ideas patriarcales, ¿no?
Y una de las riquezas también de los movimientos feministas latinoamericanos es que están poniendo al centro la vida, ¿no? Entonces, eso los hace conectar muchísimo con otra serie de movimientos sociales, ¿no? Que de alguna forma u otra logran, o sea, al poner al centro la vida, que es una cuestión, insisto, muy latinoamericana, ir en contra de los despojos, del extractivismo, de las múltiples violencias y demás, eso les ha permitido dialogar con los movimientos obreros, campesinos, con los movimientos indígenas, y ha sido riquísimo y muy importante. El segundo lugar, bueno, concluyo también que el feminismo, una de sus bonanzas, digamos, es que nos permite construir aportes teóricos, pero también aportes prácticos. Y eso es muy relevante, ¿no? Para nuestra disciplina, porque nos permite entender también como desde múltiples aristas lo que se puede construir, lo que se puede pensar y demás. 3, sí hablamos ahora, bueno, un poco al cierre de que hay muchas cosas en riesgo, que las conquistas feministas nunca son ya así como talladas en piedra, siempre están en riesgo. Los cuerpos de las mujeres es el primer territorio que está en disputa cuando hay un avance, ¿no? de las ultraderechas o de estos neoconservadurismos. Y pues para mí fue muy importante analizar cómo los feminismos han hecho frente al modelo neoliberal, ¿no? En América Latina, concretamente en Chile, y cómo desmontan estas ideas tan arraigadas, tan profundizadas, de una forma de vida empresa, ¿no? Donde somos empresarios, dueños de nosotros mismos, siempre hay que actuar de forma individual, y entonces los feminismos rompen con esa idea y pues invitan, ya lo mencionaban también ustedes, a lo colectivo, a lo común. Entonces, eso me parece que también es una conclusión importante de este programa. Sin embargo, no todo es maravilloso, ¿no? Y color de rosa. También hemos observado contemporáneamente que hay una cooptación de las ultraderechas de los movimientos feministas, ¿no? De sus lenguajes, de sus prácticas, y eso les ha permitido también una avanzada tan sólida, ¿no? A estos movimientos neoconservadores. No todos los feminismos son, digamos, progresistas o de avanzada. Hay que reconocer también en su multiplicidad que de enfoques, como hay feministas, por ejemplo, transfóbicas, como hay feministas, pues eso, que no reconocen, que solo piensan en el patriarcado como el único sistema de opresión, por ejemplo, y entonces no reconocen otras violencias que viven otras mujeres, ¿no? De clase, etcétera. Y bueno, también eso creo que es muy importante también pensarlo en el sentido de que, y esto se lo atribuyo a la doctora Celia Magaña, porque de ella lo aprendí, con ella lo he escuchado, con ella lo he estudiado, que observamos que esta cooptación, digamos, de los movimientos de derecha, que han sido muy eficaces al retomar, ¿no? Estas formas de organización, este lenguaje que viene de los movimientos feministas, y que también es real que no todos los gobiernos que se dicen progresistas lo son como tal, ¿no? O sea, y no todos los feminismos son, ya lo decía, progresistas, ¿no? Entonces también siempre hay que como tener mucho cuidado, ser muy vigilantes con eso. Y bueno, invitarles a quienes nos escuchan pero a veces yo sentía que no era tan internacionalista y el problema más bien era que a mí me gustan unas relaciones internacionales fuera de los márgenes clásicos, entonces invitarles a pensar, a construir, ¿no? Ideas desde otros campos, desde otras áreas de las relaciones internacionales, fuera también de estos cánones, ¿no? Occidentales, patriarcales. Entonces es importante. Y para mí ha sido muy clave, que lo platicaba con la doctora Marta Loza hace unos días, pensar, o más bien aprender como las bases, todo lo clásico de las relaciones internacionales para poder entonces entender de dónde nacen o cómo surgen las teorías críticas o esas teorías que tradicionalmente se han considerado teorías marginales, ¿no? Entonces, como estudiantes o estudiosos de las relaciones internacionales, me parece que ahí hay mucho campo de acción, y bueno, creo que podemos pensar tesis, trabajos de investigación, pues muy creativos, muy originales, entonces invitarles a que apuesten por eso. Hay muchas formas de construir nuestra disciplina.
Y finalmente, pues eso, reconocer que el movimiento feminista en su multiplicidad sigue siendo rico en prácticas, en lenguajes, en su capacidad multiescalar también de actuar. Entonces, pues tenemos feminismos para rato, me parece, y tenemos también muchas cosas que aprender y que retomar en las relaciones internacionales de este movimiento que es eso, es transnacional, es comunitario, es colectivo y que nos ha dado a muchas personas otra forma de existir y de relacionarnos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a la profesora Marta Loza y a Cristina por ayudarnos a fortalecer nuestra visión sobre este tema. Ha sido una interesante y muy enriquecedora conversación sobre la internacionalización de actoras activistas que surgen desde lo local hasta lo internacional. Como mencionaba Cristina, sobre este aspecto transnacional y pues bueno, todos los otros aspectos que mencionaron, desde cómo estas sujetas se posicionan en el sistema internacional, cómo intervienen desde los gobiernos locales y nacionales y pues creo que todo ha sido como muy, muy interesante. Muchas gracias y pues por supuesto muchas gracias a nuestra audiencia y si les gustó este análisis conceptual, ahora no se podrán perder nuestro próximo episodio donde veremos las prácticas feministas y en especial el activismo. También agradecerle su participación, yo de verdad estoy encantada y yo estoy segura de que las personas que nos escuchen también van a quedar fascinadas. También recordarles a las personas que nos escuchan, a la audiencia, seguirnos en el canal de Puntos Cardinales en Spotify y en la página web puntoscardinales.com.mx. Somos Cristi y Joana y nos escuchamos en la próxima coordenada de Brújula para Diplomática. ¡Hasta la próxima!